Bendiciones, hermanos, es un gusto que nos acompañen en la reunión de este día. Lo invito a que me acompañe orando. Señor, te damos a ti, Señor, toda la gloria, toda la alabanza y la adoración, y te agradecemos por este tiempo tan lindo que nos permites compartir. Gracias, Señor, porque nos podemos deleitar en conocerte, en escudriñar tu palabra, Señor, y porque sabemos que cada día, Señor, tú nos vas moldeando conforme a tu voluntad. Pedimos que dispongas nuestro corazón en esta reunión para aprender más de ti y vivir para adorarte, glorificarte y exaltar tu nombre. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Quisiera leer para ustedes en el libro de los Salmos, capítulo 18, versículo 1, dice lo siguiente: Mi Señor, mi fortaleza, yo te amo, mi Señor y Dios, tú eres mi roca, mi defensor, mi libertador, tú eres mi fuerza y mi escudo, mi poderosa salvación, mi alto refugio, en ti confío. Yo te invoco, Señor, porque solo tú eres digno de alabanza, tú me salvas de mis adversarios. También quisiera recordarles 3 aspectos muy importantes. Primero, que ya las reuniones están presenciales para que usted se anime y para que pueda hacer su reservación y que pueda ser parte también de estas reuniones. Lo esperamos acá en la iglesia. ¿Qué tal, hermanos de Cristo Viene en Costa Rica? Les saludamos desde México, la familia Acuña Merino. Como recordarán, hermanos, desde un video anterior, todavía estamos aquí en Chihuahua, la tierra de mi esposa, en un periodo de transición y podríamos decir también de preparación, con miras a irnos a servir al Señor a Almería, al sur de España. Y bueno, estamos tratando de aprovechar el tiempo mientras esperamos que nos resuelvan la visa, que es lo que actualmente nos está retrasando en cuanto a irnos, tratando de aprovechar bien el tiempo, mi esposa estudiando, consejería familiar, yo tratando de hacer ministerio también vía redes sociales. Es lo que estamos haciendo mientras esperamos la visa, que es lo que nos va a permitir ir a España. Nuestro objetivo de llegar a España es poder trabajar en el sur de España, específicamente en Almería, con inmigrantes que provienen de África. Son inmigrantes musulmanes, la mayoría de ellos. También hay algunos que provienen de países cristianos. Y por supuesto también queremos, siempre en nuestro corazón está el participar en el mentoreo, en la capacitación de obreros y líderes, sobre todo en el corazón de Mauricio. Es algo muy fuerte, es algo que late en él. Y España es un campo que se presta a esto también, porque hay algunos misioneros, muchos de ellos sin capacitación. Entonces queremos aprovechar esta oportunidad tanto de expandir, predicar el evangelio a personas de países en donde no se puede hablar del evangelio, y al mismo tiempo estar participando en la capacitación de obreros y líderes. Y a la vez trabajando con una iglesia local también, tratando de alcanzar españoles, por supuesto, para Cristo. Gracias por seguir orando por nosotros, hermanos, y todo el apoyo que nos brindan. Siempre oramos por ustedes y que el Señor les bendiga. Bendiciones, iglesia. Los invito a orar por la familia Acuña Merino. Amado Padre Celestial, venimos, Señor, ante tu presencia, poniendo, Señor, en tus brazos de amor a esta familia, para que tú derrames sanidad, Señor, sobre cada uno de ellos. Luego, Padre Santo, te pedimos, Señor, por la autorización, Padre amado, de la visa a España, Señor, para ellos, para que ellos puedan continuar llevando tu mensaje de salvación, Señor. Y por último, te pedimos, Padre Santo, por la venta del libro de Mauricio, Señor, para recaudar fondos, Señor, que son de utilidad para ellos, Señor. Te alabamos, te bendecimos y te damos gracia, y todo lo ponemos en el bendito y santo nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén y amén. Número 2, las diferentes maneras para ofrendar, para que usted pueda verlas por acá y haga efectiva su ofrenda o bien su diezmo. Y también quisiera motivarlos para que disponga su corazón y que podamos seguir adorando a nuestro Señor por medio de la música y la enseñanza que tenemos en este día. Que Dios los bendiga.
Buenos días, iglesia. ¿Qué les parece si este día disponemos nuestro corazón para poder alabar y glorificar a nuestro Dios? Dice Colosenses 3:16, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Porque Dios es digno y es merecedor de toda gloria, de toda honra, de nuestra alabanza. Él pagó un día en una cruz por usted y por mí, y resucitó para darnos absolutamente todo. Digno es el Cordero Santo, Santo, Santo es Él. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Digno es el Cordero Santo, Santo, Santo es Él. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Y Santo, 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 Dios Todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Digno es el Cordero Santo, Santo, Santo es Él. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Santo, 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 Dios Todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Santo, 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 Dios Todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Levantamos nuestra alabanza a quien el trono
levantamos nuestra alabanza a quien el trono está. Santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Desolados ya no más, somos herederos con Jesús, extranjeros ya no más, ahora somos hijos por la cruz. Somos iglesia, reino de luz, nuestra bandera, la cruz de Jesús. Somos iglesia, somos nación, la tumba vacía es nuestra canción. Extraviados ya no más, nos llamas de vuelta a nuestro hogar. Separados ya no más, siempre a nuestro lado tú estás. Somos iglesia, reino de luz, nuestra bandera, la cruz de Jesús. Somos iglesia, somos nación, la tumba vacía es nuestra canción. La tumba vacía es nuestra canción. Vivo estás en gloria y honor, reinas en victoria, Señor. Nuestro ser entona a una voz, en Cristo eres
reino de Dios, nuestra bandera, la cruz de Jesús. Somos iglesia, somos nación, la tumba vacía es nuestra canción. La tumba vacía es nuestra canción. Vivo estás en gloria y honor, reinas en victoria, Señor. Nuestro ser entona a una voz: en Cristo eres Dios, Cristo eres Dios. Amén. En 1517 se clavó en una puerta el inicio de una revolución espiritual. La Biblia fue devuelta una vez más a la gente para quien fue escrita. La Reforma dio paso al crecimiento de la fe individual. Como más adelante lo entenderíamos, el Evangelio nos muestra de qué manera Dios nos hace justos. Es por fe, de principio a fin. Así lo dicen las Escrituras: el justo por la fe vivirá. Octubre, mes de la Reforma. Muy buenas noches, mis hermanos, Dios me los bendiga. Bienvenidos a octubre, cada uno de ustedes. Hoy sí arrancamos serie, ya vieron el título. Sí quiero aclarar que hoy no voy a predicar, hoy quiero contarles parte de la historia. Predicar está más enfocado usualmente cuando vamos más al texto bíblico y lo examinamos un poco más, pero creo que es importante la introducción que doy hoy para que entendamos el contexto. Si decimos que septiembre es el mes de la Biblia, como lo dijimos la semana pasada, o al menos cuando lo celebramos con mucha más intención, bueno, si decimos eso, octubre es el mes de la Reforma. Y uno dirá, ¿y eso qué es? Algunos sabrán de qué estoy hablando cuando hablo de la Reforma, que fue un evento histórico hace 5 siglos. Otros tal vez no sepan, quiero contarles un poquitito al respecto. No es posible. Un cristiano que se respeta tiene que por lo menos saber el tema de qué es la Reforma. No puede pasar este mes sin que hablemos de este tema. Así que este mes vamos a hablar de la Reforma y de Romanos. Y en 8 días les explicaré por qué de Romanos. Pero voy a arrancar hoy con el tema de la Reforma. Y el personaje central, indudablemente, con respecto al tema de la Reforma, fue un monje alemán, agustino, que se llamó Martín Lutero. No es el único reformador, pero fue el principal reformador, el más famoso que conocemos. Él es el más icónico. Así que les explico, la Reforma Protestante fue un movimiento religioso que se dio en Alemania en el siglo XVI, a principios del siglo XVI, 1517, y lo que buscaba era protestar en contra de algunas malas prácticas que tenía y abusos que tenía la Iglesia Católica en aquel tiempo, y quien lo hace fue un monje católico, ¿sí? Hay varios reformadores, hay muchos más, pero hay varios de los más famosos. Martín Lutero, como les mencioné, sin lugar a dudas, es el principal. Luego vino Juan Calvino, que también fue uno de los importantes. Sin embargo, hay más que podríamos mencionar. Hay un tipo que se llama John Knox, que también fue algo muy importante, y otro por ahí de apellido Zwinglio. Así que hay mucha gente que contribuyó a este asunto de la Reforma Protestante, y las ideas de Lutero, que fue el que arranca todo esto, o el que es más icónico, produjeron en la Iglesia Católica una fuerte división. Y esta fuerte división dio inicio a una serie de iglesias que hoy las agrupamos todas bajo el movimiento llamado protestantismo.
Y esto indudablemente, escúchenme bien, porque esto indudablemente le va a dar una cara nueva a Europa. Todo esto nace en Europa y Europa va a tener una cara muy distinta antes de Martín Lutero y después de Martín Lutero. Así que primero permítame contarles un poco de él. Él fue un monje católico, agustino, como les decía, y él lo que hizo fue básicamente ante su inconformidad por lo que estaba pasando en algunas cosas, él levantó su voz en contra de muchas cosas en las cuales él no estaba de acuerdo. Una de las cosas más sensibles que él levantó su voz en contra fue algo llamado las indulgencias. ¿Qué era esto? Una indulgencia básicamente era un papelito firmado por alguien del clero de un alto rango o del papa, y era un papel que yo compraba en la iglesia, y en este papel decía que mi pariente que estaba metido en el purgatorio ya no pasaría de 40 años, sino que ahora pasaría mucho menos tiempo, y literalmente comprábamos la entrada al cielo. Así que Martín Lutero estaba indignado en contra de esto, y entre otras cosas, un día en el año 1517, él fue a una iglesia donde él vivía. La iglesia se llamaba de Wittenberg, y él va en Alemania a esta iglesia y literalmente da un anuncio de protesta en 95 tesis. ¿Qué es una tesis? Es una declaración corta, pueden ser un párrafo, es una tesis, una idea, en forma de protesta con respecto a muchas cosas, entre ellas el tema de las indulgencias. Pero había otras también que él tenía, y una tenía que ver con el asunto de por qué la Biblia no estaba al alcance de los demás. Y de allí, de ese primer pensamiento que él tuvo, es que se reafirmaron cosas que hoy tenemos como la expresión latina sola scriptura o solamente la escritura, que decía esta declaración que en temas de fe la autoridad final sería única y exclusivamente la Biblia y nada más. Si no está en la Biblia no lo podemos inventar. Y esta idea de dos palabras, sola escritura, fue muy, pero muy peligrosa, muy peligrosa. Y aquí me hace recordar, las ideas son peligrosas, buenas o malas, hacen un impacto importante. ¿Por qué? Porque se traía un montón de cosas abajo de lo que la iglesia pensaba en aquel tiempo. Si la expresión era sola escritura, únicamente la escritura, implicaba que lo que no estuviera dentro de la escritura no podía ser. Les doy un ejemplo que recién les mencioné. Con este asunto de las indulgencias, pagar para que mi familia salga del purgatorio, luego llegamos a ese concepto purgatorio, que es donde se agarraban para vender esos papelitos. Pero la palabra purgatorio no aparece en la Biblia, el concepto purgatorio no aparece en la Biblia, así que si creíamos en la sola escritura, entonces se nos caía eso. Y por eso es que Lutero, años después, fue excomulgado por el Papa en aquel tiempo por sus ideas tan peligrosas. Bueno, eso fue algo muy importante en la vida de Lutero, la sola escritura. O sea, que nos fundamentábamos en la Biblia y solo en lo que la Biblia dice. Y para que nos pudiéramos fundamentar en lo que la Biblia dice, teníamos que saber lo que la Biblia decía. Les cuento que en aquel tiempo no es como hoy, que yo tengo una Biblia aquí en mi casa, otra en mi oficina, otra en mi celular. Eso no pasaba en aquel tiempo. Gente que ni siquiera sabía leer y escribir, era imposible tenerlo en papel, no únicamente porque era carísimo, pero además yo no sabía escribir. Así que lo que la gente hacía es que iba a misa a recibir y a escuchar la palabra de Dios. El tema es que la misa se daba en latín, y hasta ese momento se leía un libro llamado la Vulgata Latina. La semana pasada hablé de San Jerónimo, la Vulgata Latina. Entonces yo iba a misa, imagínense que yo voy a la iglesia y el pastor está predicando y saluda en español y luego cambia de idioma, empieza a hablar en ruso. Y durante 30 minutos habla en ruso y luego se despide en español, Dios les bendiga. Y uno dice, amén, pero no entendí nada de lo que dijo. Bueno, esa era la realidad de ellos. Y no es que me puedo llevar la Biblia a casa para leerla porque no la tenía. Entonces, Lutero sostenía que la gente debería de poder leer su Biblia, tener una Biblia en su propio idioma. Es interesante porque con esto en mente hubo un momento donde él cosechó muchos enemigos, y en un momento un atentado en contra de su vida, justamente por todo esto, él se escapa y lo logran esconder en un castillo en Alemania, y durante su encierro, Lutero empezó a traducir del hebreo el Antiguo Testamento y del griego el Nuevo Testamento. ¿A qué idioma lo tradujo? Al alemán. Y esa es la Biblia que luego mucha gente tendría en su propio idioma. Y en ese tiempo le cayó muy bien lo que otro coterráneo suyo, otro alemán, había inventado. Había un tal Johannes Gutenberg, y este hombre había construido algo llamado la imprenta, que para usted y para mí es nada, pero en ese tiempo fue un invento revolucionario, un hito en la humanidad. Y la imprenta
con lo cual se podía ahora distribuir con mucha rapidez los escritos que antes únicamente se podían si se copiaban a mano uno a uno. Y justamente conocemos cosas como la Biblia de Gutenberg, que fue o se considera más bien como el primer libro impreso a gran escala mediante la imprenta. Y no únicamente la Biblia se podía difundir, ahora se podían difundir ideas también. Y las de Lutero, indudablemente, con la imprenta, se esparcieron rápido por Europa. Y a la luz de este esparcimiento rápido de ideas, surgieron otras voces contestatarias. Rápidamente sabía lo que pensaba Lutero y entonces otro podía decir lo que pensaba y se distribuyó mucho más rápido, de una manera mucho más eficiente todo este pensamiento, y de ahí surgen los grandes reformadores. Así que estamos en presencia de un evento histórico importante, un inicio de una revolución que nos trae hasta hoy, y por eso es que muchos nos llamamos protestantes. De ahí viene justamente esa nuestra línea donde salimos. Con respecto a la Reforma, déjenme contarles que la Reforma tenía algunas ideas en su cabeza. Una de las principales era recuperar la Biblia. Voy a usar la expresión, y es que la Biblia había sido o había estado secuestrada por el clero de ese tiempo. Y es un secuestro de decir, nadie la tiene, solamente la tengo yo y solamente yo sé lo que aquí dice. Porque si ni siquiera puedo leer alemán, mucho menos latín. Así que había un patrimonio, esto es mío y yo sabré qué les doy del texto bíblico. Así que por eso uso la expresión secuestro. Porque no solamente es que no había accesibilidad a la Biblia, pero aún si pudieras tenerla, que no podías, pero si pudieras tenerla, estaba en un idioma que no conocías. Así que tenías que conformarte con lo que alguien más te dijera de la Biblia. Y si vos no puedes leerla, cualquiera puede manipular lo que la Biblia diga para su antojo personal. Y eso implicaba cosas como la compra de tu salvación. Compra literal, se pagaba con monedas para que te dieran ese papel firmado por un papa o por quien fuera, que decía que ya mi primo, mi vecino, mis padres, mis hijos, ya no pasarían al purgatorio, sino que irían directamente al cielo. Entonces, ¿qué es lo que busca la Reforma? Busca librarnos de alguna manera de esta ignorancia generalizada en la cual vivíamos. Porque entonces uno pregunta, ¿cómo en el mundo se iba a cumplir Josué 1:8 si no teníamos la Biblia? Les recuerdo que es lo que dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. ¿Cómo hago para hacer eso en un contexto donde no tengo el libro, en el no puedo meditar ni leer lo que el libro dice? Se tenía que saber leer y el libro era importante para eso, si quería cumplir. La Reforma justamente buscaba liberarnos de toda esa clase de cosas. Entonces los reformadores veían, como lo vemos actualmente, a la escritura como algo vivo, ¿sí? un organismo vivo, que no necesitaba que alguien lo regulara. Puede que tengamos maestros y gente que nos enseña, que nos ayuda a entender, pero no a regular qué como y qué no como de la palabra del Señor. No era el Papa, no era el cura, no era el pastor, que todos teníamos que tenerla, apreciarla y leerla, todos nosotros. Y en palabras, una frase que se le acuña a Martín Lutero, en palabras del mismo reformador Lutero, él decía, nunca hemos deseado otra cosa más que la libertad de tener la palabra de Dios o las Sagradas Escrituras para enseñarlas y practicarlas. Era un clamor que decía, lo que quiero es libertad para leerla por mí mismo y que la gente pueda leerla por sí mismos y que a la luz de eso podamos enseñarlas y practicarlas. Y me hace pensar en nosotros, ¿no es eso lo que es nuestra vida? Aspiramos a tener este libro que se llama La Palabra del Señor para enseñarlo y además para acomodar nuestra vida a sus mandamientos. Eso es el cristianismo. Es decir, Dios, ¿qué tienes para mí? Esto, listo, me acomoda a tu voluntad. Y ahí es donde entramos con ese pensamiento de 5 siglos, pero que es presente el día de hoy y que lo trabajamos en el día de hoy. Bueno, estas ideas que estoy conversando generaron una fuerte persecución a muchos reformadores. Empezó la persecución. Hay una frase que se le acuña a favor de una reina llamada Catalina la Sanguinaria, y decía que ella no mataba suficientes protestantes y por lo tanto no podía quedar embarazada. Que es muy interesante cómo se veía esa clase de cosas. Pero hubo mucha persecución al respecto. Inclusive la Biblia que muchos usamos desde hace mucho tiempo, en algún momento la usábamos, que la semana pasada explicaba que era la Reina Valera. Bueno, esa fue traducida por 2 exiliados, por Casiodoro Reina y por Cipriano Valera.
justamente gente tratando de huir de la persecución, del encarcelamiento, para poder traer la Biblia en el idioma de cada uno de nosotros. Bueno, por eso es que decimos que la Biblia entonces es central en la Reforma, es súper central. Y eso hicieron. Y hay algunas ideas que estaba escuchando esta semana a un amigo y se las robé, un amigo muy versado, y que quisiera compartirles en cuanto a la pregunta, ¿qué fue lo que hizo la Reforma por la Biblia hace 5 siglos? Que debiéramos tomar muy en cuenta ustedes y yo. Así que quiero compartírselas. Son 5 ideas cortas, pero 5 ideas profundas, referente a lo que hizo la Reforma en materia de la Biblia. Y lo primero que se puso sobre la mesa, la primera idea, fue la siguiente. La Reforma establece una motivación constante por desarrollar un apetito por la palabra de Dios. Repito la idea. La Reforma establece una motivación constante por desarrollar un apetito por la palabra del Señor. Vean, estas son las palabras del salmista, ya en el Salmo 63, cuando él decía, Oh Dios, mi Dios, ¿cómo te busco? ¿Qué sed tengo de ti en esta tierra reseca y triste por donde no hay agua? ¿Cómo anhelo encontrarte? La expresión del salmista es decir, qué sed que tengo, Señor, necesito de tu presencia, necesito buscarte, necesito conocerte. Así que no era un tema de un mini devocional diario que hacen algunas personas, no, era el cumplimiento de lo que recién leía en Josué 1:8, que este libro de la ley no se aparte de tu boca, sino que medites en él de día y de noche. Ese cumplimiento, ese asunto de decir cuánto anhelo, y sé que muchos batallamos con eso, con decir, yo sé que esto es verdad y Señor, yo quisiera desarrollar ese apetito. Bueno, la Reforma es quien me ayuda a entender esto y quien establece esa motivación constante por ese desarrollo del apetito por la palabra del Señor. Uno de los salmos, o el primer salmo más bien, el versículo 2, el salmista dice, en la ley del Señor está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Es traer esta idea de decir, tiene que haber una participación constante de parte de la iglesia del Señor en esto de meditar en las Sagradas Escrituras. Y hubo gente que perdió su vida y reformó y hizo una serie de sacrificios para que pudiéramos hoy decir, hoy la tenés en tu idioma, vamos, saciate en ella. Puedes leerla y puedes comerla y puedes ingerirla y puedes 1000 cosas con ella porque la tenés en tu propio idioma. Así que este era un apetito, un apetito desmedido de alguna manera por buscar el rostro de Dios a través de las Escrituras. Y es algo que ya en algún momento dije, porque ustedes y yo somos el pueblo del libro. ¿Se acuerda que dije eso? Yo puedo ser un analfabeta para ser de X o Y religión, pero para ser cristiano, en este caso de ellos protestante, yo no puedo con el analfabetismo. Necesito saber leer y escribir, porque entonces puedo estudiar el libro, que era lo que me mostraba la voluntad del Señor. Así que hay algo tremendamente distinto, mis amados, en la Biblia que nos alienta, que nutre nuestro espíritu, y esto era el asunto de esa búsqueda constante de su palabra. Así que desde luego que esto merece de que le demos una importancia a un texto que puede guiar nuestra vida, que puede ayudarnos en la toma de decisiones, que merece que le dediquemos mucho más tiempo, muchas más horas que lo que le dedicamos al fútbol o a las series en una pantalla o a cualquier tipo de entretenimiento. Por eso hablamos de primero como una sed insaciable por su palabra. Y la pregunta sería, a la luz de esta primera idea, es ¿cómo andás con tu saciedad, con tu deseo de consumirla constante y diariamente? Primera pregunta para que conversemos y pensemos. La segunda idea que nos deja la Reforma es esta. La Reforma establece que debemos de leer diariamente las Escrituras en el hogar, que es algo importante que ellos decían. No únicamente un consumo personal, pero un consumo comunitario en mi familia. Vean, gran parte, mis amados, gran parte de las crisis que viven las familias hoy en día, cristianas o no cristianas, no importa qué tipo de familia, gran parte de las crisis es porque esta bendita costumbre de leer las Escrituras en el hogar ha ido desapareciendo de a poco. Las familias hoy en día, estoy generalizando, no están leyendo la Biblia juntos. El Señor lo había establecido en el famoso Shema, el hebreo, en el Deuteronomio 6, cuando Él dijo, grábate en el corazón. Le está diciendo a los papás, grábense en el corazón estas palabras que hoy les mando. Incúlcaselas continuamente. ¿Escucharon eso? Continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino,
cuando te acuestes y cuando te levantes, dice Deuteronomio 6. Así que cuando nos vemos a la luz de esta radiografía, tenemos que hacer la pregunta, ¿cómo andamos al respecto? ¿Qué tal? Vean, y evaluar esto es increíblemente sencillo, fácil es evaluarlo. Y lo evalúo con una sola pregunta. Esto no hay que pensarlo ni decir, déjame para ver, no, ¿eso se sabe o no se sabe? La pregunta es la siguiente, ¿qué estás leyendo de la Biblia con tu familia hoy en día? Si no puedes responder al toque, es que posiblemente no estés leyendo algo puntual. Así que es la premisa de la reforma de decir, tenemos que leer diariamente las Escrituras en el hogar. ¿Cómo respondemos a esa pregunta? Repito, gran parte de las crisis que se viven en las familias hoy en día, aún las cristianas, es porque esa bendita costumbre ha ido desapareciendo. Alguien me dirá, no, Esteban, el tema de la Biblia es algo de carácter personal. Cada quien lo hace y Dios nos mira. No, no es así. Si tu familia es cristiana y viven juntos, ¿sí? Entonces tienen esta responsabilidad de entender que Dios nos hizo así, en familia, para apoyarnos, para ayudarnos. El cristianismo no es una carrera en solitario, es un viaje en comunidad que hacemos. ¿Y qué usamos como guía en nuestras vidas? La santa palabra del Señor. Así que lo segundo que hace la reforma es que pone en la mesa el asunto de leer en familia diariamente la palabra del Señor. ¿Cómo andás con esta segunda? Según la historia. Vamos con la tercera. Esta puede sonar obvia, pero créame, no es tan obvia. Lo tercero sucede, o lo que hace la reforma es que establece que la centralidad de la predicación debería ser la Biblia. Usted me dirá, Esteban, obvio. Y yo digo, no es tan obvio. O no sé si es obvio. Posiblemente si lo pensemos no quepa la menor duda. ¿De qué vamos a predicar? ¿De qué vamos a predicar? De la Biblia. ¿De qué otra cosa vamos a predicar? Bueno, para mí personalmente no es nada obvio. Lo que pasa hoy en día, no digo otra vez en todas, pero en muchas iglesias sería triste para los reformadores de hace 5 siglos. Déjenme explicarles por qué. La predicación a nivel general se ha deteriorado de manera alarmante. No porque prediquemos mejor o peor, o seamos menos o más entretenidos, o sepamos controlar un micrófono mejor que antes. No me refiero a eso, me refiero a la esencia de la predicación, que debió ser, como siempre, la palabra del Señor. Pero buena parte de las predicaciones que escuchamos hoy en día, buena parte, tienen que ver con cómo sentirse mejor en la vida. Esa es gran parte de la predicación. Y de pronto hago la crítica dura tal vez, que es una especie de concepto barato de autoayuda para sentirse bien en este mundo. No entristecerse jamás, diríamos, ni preocuparnos por lo que debiéramos preocuparnos. Simplemente siéntete bien, que estés vos bien, que te vaya bien en la vida, que todo sea color de rosa. Pero la base de la Biblia no es esa. Y tampoco predico a favor de lo contrario. Sé un miserable y no tengas nada y no disfrutes. No. Hablo de que el tono del mensaje no lo doy yo ni lo da la cultura. El tono del mensaje lo da el mensaje mismo, que es la palabra del Señor. Es aquella famosa escena cuando Pablo visita una ciudad llamada Tesalónica y Lucas nos narra esto. En Hechos 17 Lucas nos narra qué es lo que sucedía. Les leo ese pedacito. Pablo y Silas llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Como era su costumbre, Pablo entró en la sinagoga y 3 sábados seguidos discutió con ellos, porque era el día de reposo. Basándose en las Escrituras, les explicaba, escuchen, basándose en las Escrituras, les explicaba y demostraba que era necesario que el Mesías padeciera y resucitara. Le habla a los judíos que saben cuál es el concepto del Mesías, pero cuando habla acerca del padecimiento, la gente se volvió loca, porque a la luz de su predicación, basada en las Escrituras, tuvieron problemas muy serios con los judíos al punto de que los querían matar. Así que los hermanos, los cristianos de Tesalónica agarran a Pablo y a Silas y los mandan a otro pueblo para que no corran peligro y los mandaron a un pueblo que se llamó Berea. Y quiero leerles qué es lo que pasa en Berea. Dice el texto siempre en Hechos 17. Enseguida, los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas a Berea, los cuales al llegar, o sea, los de Berea, Pablo y Silas fueron a la sinagoga de los judíos. Estos, los de Berea, eran más notables que los de Tesalónica, más nobles que los de Tesalónica. Interesante la anotación que hace Lucas cuando dice que los de Berea eran más nobles que los de Tesalónica.
Estuve estudiando la palabra, esta más nobles, eugenes en el griego, y la traducción literal de eugenes o de más nobles es la traducción mejores personas. Qué interesante que aunque uno dice, bueno, ¿cómo me hago más que vos? No, no es ser más que vos, es tener una calidad de vida diferente, y en el caso de decían que eran mejores personas. ¿Y por qué eran mejores? Yo tengo que preguntar, ¿fue por su condición social? ¿Fue por su dinero? ¿Fue por su educación? No, no fue por eso. Bueno, seguramente es porque llegó el apóstol. Y el que se llame apóstol hay que tratarlo diferente. Y como Pablo es apóstol y lo recibimos, somos mejores personas o más nobles. No es por reverenciar al apóstol. Bueno, será tal vez porque Pablo ya era un VIP y además conocía o tenía de amigo a Pedro, que era otro VIP. No era por eso. Lucas, el autor de Hechos, nos va a amarrar el concepto de nobleza, esto de ser mejores, a un hecho simple que hacían los de Berea. Leo otra vez, estos, o sea, los de Berea, eran más nobles que los de Tesalónica, sigo leyendo, pues recibieron la palabra con toda solicitud, o sea, con disposición la recibieron, escudriñando diariamente las Escrituras para ver si estas cosas eran así. La marca de nobleza que Lucas establece cuando escribe esto fue retomada por la Reforma hace 500 años. La pregunta era, ¿qué es lo que dice la Biblia? No, pero yo me siento, es mi opinión. No es lo que vos te sintás, no es tu opinión, es ¿qué dice la Biblia? Es un gran legado de la Reforma. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Los de Berea, que estoy leyendo en Lucas, no eran más nobles porque se tragaran todo lo que decía cualquier persona con un micrófono. Esa no era su nobleza, o porque te dijeran que sí a todo. No, su nobleza tenía que ver con el examinar las Escrituras y estas compararlas con el mensaje de la predicación. Así fue como se dieron cuenta que la predicación de Pablo era verdad. Los de Tesalónica escucharon lo mismo que los de Berea. Escucharon que Pablo predicaba de este Mesías que ellos conocían y que era importante para ellos, pero lo escucharon hablar de un Mesías que era un maldito, que era clavado en la cruz. Maldito no es mío, está en la palabra del Señor, ¿sí? Y los de Berea escucharon lo mismo, pero lo contrastaron con la Biblia. Y posiblemente fueron a Isaías 53, que es un pasaje famoso justamente porque habla del sufrimiento del enviado de Dios. Y entonces al escuchar a Pablo y contrastarlo con Isaías, se dan cuenta de que era verdad, que el Mesías padecería y que luego resucitaría. Por eso es que dice, estos serán más nobles, mejores personas. Bueno, la Reforma nos regresó eso. La base de la predicación tiene que ser la palabra del Señor. Hoy estoy hablando de historia y de cosas que nos dejó la Reforma. Por eso arranqué diciendo, hoy no estoy predicando. Hoy estoy dando simplemente datos históricos que nos puedan servir de inicio para ahora sí meternos directamente al texto bíblico. La Reforma ya ha hecho 3 cosas. Número 1, estableció una motivación constante por ese apetito por la palabra de Dios. Número 2, a leer diariamente las Escrituras en nuestro hogar. Y número 3, a la centralidad de la Biblia dentro de las predicaciones que tenemos. La número 4, recuerda que son 5. La número 4 tiene que ver con que la Reforma insistió de una manera absoluta en la autoridad de la Biblia. Sé que esto ya lo mencioné, pero va de una manera más intencional. Para ellos era la regla de vida es lo que Dios ha establecido en las Sagradas Escrituras. Esa es la regla de vida. Punto. ¿Por qué? Bueno, en palabras de Pablo, déjenme leer lo que Pablo le escribió a un amigo suyo llamado Timoteo, capítulo 3 de su segunda carta. Él dice, Timoteo, tú sin embargo, persiste en las cosas que has aprendido y de las cuales te convenciste, sabiendo de quiénes las has aprendido, y que desde la niñez, escuchen, has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. ¿Escucharon eso? No estoy hablando de sentirse bien con uno mismo y de aceptarse a uno mismo y de perdonarse a uno mismo. Estoy hablando de salvar el alma. Es lo que dice el texto. La sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús y que has sabido de las Sagradas Escrituras. Y ellas te pueden dar esa sabiduría para salvar el alma. Vea, estoy hablando de la eternidad. Hablo de los miles y millones de años, los cuales vendrán una vez que moramos. Hablo de ese momento, esa salvación. Y aunque hay una vida que hay que vivir acá, que es importante, dicho sea de paso, ya la mencionaré en el último punto, pero después la eternidad, y ahí hablo de la autoridad que tienen las Escrituras para decir, no. Lo más relevante y lo más importante de todo es a dónde estaré en 100 años. No estaré en mi carne, a dónde estaré.
Y eso es lo que me genera las Escrituras a través de Cristo Jesús. Así que, según la Biblia misma, no es únicamente que encontremos algo lindo en la Biblia o algo inspiracional, sino que además encontramos la sabiduría que nos lleva a la salvación de nuestras almas. Estamos todos conscientes, mis hermanos, que el meollo del asunto no es qué tan lindo predique un predicador o un pastor, que eso puede ser un extra, pero que el meollo es qué tan bíblico sea. ¿Sí? Si predica lindo es un extra, ¿sí? Pero que lo central es qué tan arraigada la palabra del Señor es. Por eso es que la autoridad última tiene que ser la palabra del Señor. Y esta es la pregunta que deberíamos de hacernos siempre. ¿Qué dice Dios en su palabra? Voy a tomar tal decisión. ¿Qué dice Dios en su palabra? Voy a hacer A, B y C. ¿Qué dice Dios en su palabra? Y cuando no sepa, déjeme recordarle que Dios le donó cerebro, las Escrituras, su Santo Espíritu, una comunidad de fe que podemos ayudarte. Por eso se acuñó la frase sola Escritura, solo la palabra del Señor. Y para algunos de ustedes y digo esto con el mayor de mis respetos y cuidado, para algunos de ustedes que me han dicho que somos muy similares a los católicos, déjenme desmentirlos brevemente, ¿sí? Pregúntele a algún católico serio, uno de verdad, ¿sí? No a un nominal, sino a alguien que practique el catolicismo. Pregúntele, ¿cuál es la fuente de verdad en su vida? ¿Cuál es la fuente? Y está establecido para los católicos. Esto no me lo invento yo, está establecido entre los dogmas católicos. Número 1, la tradición. Va a ser gran parte de lo que hago y dejo de hacer. La tradición. Número 2, lo que el Papa diga en sus escritos, bulas papales, lo que sea. Y número 3, en la Biblia, si es que no se opone a la primera y a la segunda. Esa es su cosmovisión. Bueno, yo no soy católico, así que mi cosmovisión no es esa. Mi cosmovisión es la número 3, únicamente en la palabra del Señor, la sola Escritura. Repito, no me interesa criticar a nadie, únicamente estoy dando los hechos. Justamente por eso les contaría que años después Lutero fue excomulgado de la Iglesia Católica. Así que el cuarto punto tiene que ver justamente con cómo la Reforma insistió de una manera absoluta en la autoridad de la palabra del Señor. Voy a la quinta y a la última, ¿sí? La Reforma puso en la Biblia un carácter fuertemente espiritual. Déjenme explicar a qué me refiero con esto. La Reforma puso en la Biblia un carácter fuertemente espiritual. Un teólogo se llamaba Thomas Watson y él decía lo siguiente: hay que pensar que en cada línea que se lee en la Biblia, Dios nos está hablando. Déjenme repetirlo. Hay que pensar que en cada línea que se lee en la Biblia, Dios nos está hablando. De pronto quisiéramos ver o tenemos la tendencia a ver, depende de qué momento estemos, que la Biblia simplemente es un documento de referencias para buscar ahí cosas para que me ayuden. O si estás muy metido, es un libro para analizar y muy educativo, muy de ciencias y de letras. Bueno, lo podemos ver así. O tal vez simplemente es un libro para aprender historias interesantes y lindas. Pero te diría que la Biblia es más que eso, no es tan académico, no es tan simplemente de historia, no simplemente es un libro de leyes o de poesías o de profecías. Estamos hablando de que es que el Dios que creó el universo, el que mantiene al mar en su sitio y no se sale justamente porque lo mantiene, al que mantiene los planetas girando en un orden perfecto, bueno, este Dios se ha acercado a nosotros por medio de Cristo Jesús. Y quiere hablar con nosotros a diario a través de su palabra. Esa es la mentalidad que debemos de tener. No simplemente es un tema de un carácter místico o mágico. Es profundamente espiritual pensar que Dios me habla cada vez que yo quiero que me hable. Y si no me hablas porque no quiero, porque su palabra está escrita en mi idioma. Gente que perdió la vida para que estuviera hoy en mi idioma en español y está aquí. Los reformadores pensaron que la Biblia no se equivocaba, que era una ley infalible de parte del Señor. Bueno, por tal motivo entonces las aplicaciones en nuestras vidas a través de la Biblia van más allá que simplemente lo espiritual o lo doctrinal. Es un Dios interesado en mi vida y quiere intervenir en mi vida, inmiscuirse en mi vida, y tomo decisiones. Ya les hablé hace un ratito del carácter último, del carácter eterno, de la salvación del alma, pero aún a través de mi vida actual, de lo que yo veo actualmente, Dios también quiere involucrarse. Así que tenía que ver la Biblia con muchas áreas en nuestras vidas. No simplemente es como ser buenas personas y lograr acercarme a Dios.
porque Dios nos hablaba en todo momento, en el templo o fuera del templo, en un momento de profunda meditación, un momento de diversión. Dios nos conversaba de cada una de esas cosas. El punto acá, mis amados, es que en la Biblia hay más que únicamente teología para ir al cielo, ¿sí? Sino que Dios también se manifestó interesado en darnos herramientas para nuestro hoy, nuestras vidas, nuestras familias, nuestros matrimonios, en nuestras paternidades, en nuestro trabajo, nuestra economía, nuestro manejo del tiempo, aún la manera en la cual nos divertimos. Dios interesado dándonos consejos de cómo hacer eso. Estas son las palabras de otro teólogo del siglo XVI, se llama William Perkins, y él decía lo siguiente: la Biblia comprende muchas ciencias santas. Incluye la ética, la economía, la doctrina para gobernar una familia. Incluye la política, la doctrina para administrar correctamente el bien común. Incluye cuestiones académicas y hasta enseña la doctrina para gobernar de una manera adecuada una escuela, decía este señor Perkins. Bueno, es a partir de la Biblia entonces que hubo muchos, pero muchos cambios importantes y profundos a nivel mundial. Universidades, hospitales, científicos, premios Nobel, mucha gente impulsada por este conocimiento de Dios a través de la palabra del Señor. Por eso es que diría que la Reforma no fue un movimiento más, no, hubo cambios súper importantes. Los cristianos no podemos pasar por alto esta fecha porque la recordamos y le agradecemos a Dios que hubiera alguien que nos ayudara a encontrarnos personalmente, sin intermediarios, con el Dios que escribió la palabra del Señor. Resumo, la Reforma, número 1, esa motivación constante por desarrollar el apetito por la palabra de Dios. Número 2, ese establecimiento de leer diariamente la Escritura en el hogar. Número 3, que la Biblia tiene que ser la parte central de la predicación y que tiene que haber predicadores bíblicos y que tiene que haber feligreses o personas que reciben la predicación que sepan que aquella predicación tiene que ser bíblica y que pidan a sus pastores que sea bíblica. Número 4, la Reforma insistió de manera absoluta el carácter de autoridad de la palabra del Señor. Y número 5, la Reforma puso a la Biblia con un carácter fuertemente espiritual. Mis amados, la grandeza de las Escrituras es que estas están vivas, que su palabra no es algo inerte, sino que está vivo. Y su palabra ha sobrevivido a reinos y a naciones, a imperios, a confederaciones. Ha sobrevivido a emperadores, a reyes, a presidentes, a papas. Nos sobrevivirán a nosotros y a todos los que llegaron antes que nosotros, a nuestros antiguos padres. Y en todos y en cada uno de los casos, precisamente porque es la palabra del Señor, es que tiene poder para hacer cambios en las personas, para hacernos sabios y para poder buscar al Señor. El apóstol Pablo es sin lugar a dudas uno de los referentes en temas teológicos en la Biblia. Y no sé si usted sabe, pero la historia nos cuenta que él fue martirizado, él perdió su vida por causa de Cristo. Y uno de los últimos escritos que tenemos de Pablo, o sus últimas palabras escritas por lo menos, se las dijo a un amigo suyo que se llamaba Timoteo. Hace un rato leía 2 Timoteo 3. Bueno, un capítulo más adelante, este fue el último libro que escribió Pablo, 2 Timoteo. Y el apóstol Pablo escribió 2 Timoteo 4, del 1 al 5, lo siguiente, leo para ustedes. Le dice a su amigo Timoteo: Timoteo, en presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de venir en su reino y que juzgará a los vivos y a los muertos, te doy este solemne encargo. ¿Qué presentación hace? ¿Sí? En presencia de Jesucristo, te doy este solemne encargo. Versículo 2 dice: predica la palabra. Persiste en hacerlo. Sea o no sea oportuno, corrige, reprende y anima con mucha paciencia, sin dejar de enseñar. Porque llegará el tiempo en el que no van a tolerar la sana doctrina, sino que, llevados de sus propios deseos, se rodearán de maestros que les digan las novelerías que quieren oír. Dejarán de escuchar la verdad y se volverán a los mitos. Tú, por el contrario, sé prudente en todas las circunstancias, soporta los sufrimientos, dedícate a la evangelización, cumple con los deberes de tu ministerio. Mis hermanos, el mensaje de la palabra del Señor es poderoso y es eterno. Y entre muchas cosas que pudo haber dicho Pablo, una de las últimas es: Timoteo, predica la palabra. Predica la palabra.
Y hablamos de esa centralidad que Pablo hablaba, que la Reforma rescata para decir la Biblia tiene que regresar al centro, no podemos dejarla encerrada, encadenada en un púlpito, tenemos que regresar a eso, tenemos que rescatarla del secuestro en el cual vivían, porque a fin de cuentas son la palabra del Señor. Y en palabras de justamente Cristo Jesús, Él decía en Mateo 24, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Tenés en tus manos un regalo que Dios te ha dado. Yo hoy te animaría a usarlo con sabiduría y con agradecimiento, valorándolo cada día como el regalo que es de la palabra del Señor. Mis hermanos, feliz mes de la Biblia. Que Dios nos ayude a valorarla y poder decir como el salmista decía, cuánto amo tu ley. En tu ley me deleito de día y de noche. Señor, te doy gracias en esta noche que nos permites hacer una breve reflexión de lo que sucedió hace 500 años allá en Alemania y luego en toda Europa y más adelante en América y cómo nos llega a Latinoamérica también. Gracias porque tenemos el libro entre nosotros, porque podemos conocerte a través de Jesús, quien se reveló aquí, Señor, en este libro. Señor, es nuestra responsabilidad, no es tuya, es nuestra, el que seamos gente que va al libro constantemente. Te estoy pidiendo, por favor, en el nombre de Jesús, que nos ayudes, Señor. Sigue siendo mi responsabilidad, pero ayúdanos, Padre, por favor, para valorar de una manera distinta a este libro, que tiene la sabiduría para mi salvación, que no se limita únicamente a mi salvación, sino que además se inmiscuye en mi matrimonio, en mi paternidad, en mi diario vivir, Señor. Ayúdame como lo deberé a ser gente de que es una mejor persona, porque compara, porque discierne entre una cosa y la otra, porque sé qué cosa está bien y qué cosa está mal, porque conozco el texto bíblico. Llévanos, por favor, Señor, a vivir nuestras vidas de una manera que te honren a ti, pero no simplemente por cómo creemos que te puede honrar, sino por cómo tú nos has dicho que se debe honrar tu nombre. Gracias por este espacio que nos brindas para estudiar, para analizar. Que tu nombre en nuestras vidas, por el ejemplo bíblico y por nuestro estudio serio, Señor, pueda ser conocido y pueda ser exaltado. Lo pedimos agradecidos y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Mis hermanos, un gusto hablar con ustedes. Dios me los bendiga. Nos vemos en 8 días. Es una serie corta, 4 capítulos. Ya vemos hoy el primero, nos faltan 3 y estos 3, les adelanto, estarán enfocados en Romanos. Pero quise poner las bases de qué estamos conversando porque les adelanto parte de la prédica de 8 días. Porque uno de los libros principales, si no el libro principal que usaron los reformadores para expandir su mensaje fue Romanos. Les converso después de eso. Que tengan todos una linda noche. Bendiciones para cada uno de ustedes. Nos vemos.